el libro de... ¿Qué libro terminamos? De los 5 libros de Moisés, ¿qué libro terminamos este llaves? Shemot. Casi, le pegaste en el palo. No. No. Pues el 3. El Levíticus. Que es el Vaikra, exactamente. Exactamente. Entonces, con respecto a... dice la Torá, habla de lo siguiente. Hay un versículo, empieza la porción esta semana, dice que la tierra va a dar su producto. Así dice, la tierra vas a cosechar, va a dar su producto, ¿sí? Los rabinos, que su misión sea para bendición, dijeron en Teorías Koyanim, dice que se refiere al futuro, no como hoy en día la tierra da su producto, da frutos, sino que como en los días del primer ser humano, de Adán. Así dice el Torat Kohanim. ¿Y de dónde sabemos que la tierra en el futuro uno va a plantar y va a dar frutos en un día, en 24 horas? No va a haber que esperar ni meses, ni días, ni el mismo día va a dar frutos. Entonces, trae aquí, dice claramente que cuando originalmente, en el comienzo de la creación, Dios dijo que crezca el pasto, se llene de vegetación. Aprendemos que una continuación del otro, no dice, no hay ninguna interrupción, significa que apenas que se plantaba en los tiempos de Adán, ahí en ese mismo día salían frutos, ¿sí? Y además de eso, el árbol del campo va a dar su fruto. ¿Qué significa? No como hoy en día que el árbol del campo da fruto, sino que como en los días del primer ser humano también. Que es el mismo día que se planta, el mismo día da frutos. Más aún todavía, dice, ¿de dónde sabemos que el árbol en el futuro se va a comer también, va a ser comestible? No los frutos, el árbol mismo, el tronco del árbol. El árbol mismo, el tronco, se va a poder comer. Dice claramente, el árbol, fruto. Pone las dos palabras seguidas, el árbol, fruto. Si me vas a decir que eso se refiere que el árbol da frutos, hay otro versículo que dice que va a dar, el árbol da frutos. Entonces es así, ¿para qué dice el árbol fruto? Que los frutos, el árbol se va a transformar en un fruto. La madera misma se va a poder comer, va a ser comestible. No vamos a quedar sin sombra. Porque si no ¿cómo vamos a va a comer los árboles, Pero ¿qué hacemos con la sombra? Seguramente el árbol también va a crecer súper rápido. El árbol también va a crecer rápido. Exactamente. Entonces, ¿y de dónde sabemos? No solamente, como si todas estas cosas no fuesen suficientes, más aún todavía te dice que los árboles secos, significa hoy hay árboles que dan frutos y otros árboles que están secos que no dan frutos. ¿De dónde sabemos que los árboles secos que no dan frutos en el futuro sí van a dar frutos también? Como dice claramente, el árbol del campo va a dar su fruto. Todas estas cosas se aprenden de estos versículos. O sea, muchas cosas van a ocurrir. Va a ser enseguida, apenas que uno plante, se va a dar frutos, van a desaparecer los árboles secos, van a existir árboles que no dan frutos, todos los árboles van a dar frutos, ¿sí? Y la madera misma incluso también se va a poder comer. La madera, sí, el tronco, se va a ser comestible también, y va a ser sabrosa. No, justamente eso es lo que dice, no se va a tener que hacer una tremenda aventura, uno la va a poder, va a ser comestible, Dios la va a hacer que se pueda comer, sin romperse los dientes, al contrario, va a ser sabrosa. Y también dice, el Rebbe empieza ahí, varios, esto que acabamos de decir ahora, no es la primera vez que hay, que la Torá habla de esto, lo que va a pasar cuando venga Moshiach, sino que también dice en otro lugar, por ejemplo, en el tratado de Gemara de Ketubot, dice que en el futuro la tierra de Israel va a dar torta, pastel, va a salir directamente. Y también ropas. La ropa que hoy en día viene del lino, viene de la seda, que esto que en el futuro automáticamente la ropa va a crecer del árbol también. Y en el futuro también dice que el trigo
va a crecer como una palmera. Hoy en día el trigo llega hasta acá más o menos. Dice que va a ser tan alto como una palmera, ¿sí? Y más aún dice, va a subir hasta la cabeza de las montañas. Así dice. En el futuro el trigo va a ser como 2 riñones de un toro grande. Nunca vi los riñones de un toro, pero me imagino que no son pequeñitos. Y hoy en día el grano de trigo es así más o menos. Cuando venga Moshiach en el futuro va a ser como algo más o menos Está así. cambiado el mundo, muy cambiado. Sí. Nos va a Y, sobrar el alimento. y todo esto son unas muy poquitas cosas de todo lo que está escrito que va a pasar cuando venga Moshiach. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Hay que entender, con respecto a la descripción de la situación del futuro venidero, dice el Rambam Maimónides, la ley judía dice lo siguiente, que todo el mundo, como lo mencionamos esto varias veces, la única ocupación que va a ser, que a ver quién se acuerda de lo que estudiamos alguna que otra vez, ¿cuál va a ser la única ocupación de todo el ser humano? Estudiar, exactamente, muy bien. Torah. Muy bien. Tranquilo, ya estoy aquí. La única ocupación de todo el mundo va a ser solamente estudiar el conocimiento divino, que es la esencia de la Torah, que es Hasidut. Nada más que eso. Y por consiguiente, dice que el pueblo de Israel van a ser grandes sabios, van a ser con el Rambam, el Maimónides continúa diciendo, vamos a ser grandes sabios, van a ser conocedores de cosas ocultas, y van a conocer el conocimiento del Creador de acuerdo a la capacidad del ser humano. No solamente que vamos a ser grandes conocedores incluso de los secretos, sino que incluso vamos a poder llegar a conocer, vamos a tener el conocimiento divino de que Dios tiene, de acuerdo a la capacidad del ser humano. Obviamente que Dios sigue siendo Dios, el ser humano, pero de acuerdo a todo lo que Dios, o sea, la capacidad del ser humano se va a revelar. Hoy en día está muy oculta la capacidad del ser humano. Se va a desarrollar la capacidad del ser humano, vamos a poder captar. Como dice claramente el versículo, el Ramón trae una prueba de la Torá, dice, porque es una profecía, dice que se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren al mar. Se entiende entonces que todos los hijos de Israel, el pueblo judío, vamos a tener una situación en la cual no va a haber necesidad de milagros con respecto a lo material, que dijimos que va a haber de los frutos de la tierra, y más aún, como el Rambam dice, que todas las delicias se van a encontrar como el polvo también. Si los judíos y todo el mundo va a estar tan metido, solamente, exclusivamente en el conocimiento divino, entonces, ¿para qué Dios nos va a dar un montón? Sí me estamos diciendo que el mundo va a continuar como sigue hoy en día, que la gente está metida en lo material. Entonces es una gran recompensa decir que vamos a tener, la ropa va a salir de los árboles y los frutos, pero si todo el mundo va a estar metido solamente en el conocimiento divino, ¿a quién le va a importar que salgan tortas, pasteles de los árboles, ropa? No se entiende, ¿sí? Y no merecemos tanto. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de qué sirve? La recompensa es de acuerdo a lo que la persona quiere. Si la persona va a estar metida en una dimensión completamente diferente, entonces ¿para qué vamos a hacer todas esas cosas materiales? Esa es la pregunta. Similar a esta pregunta, los comentaristas dicen con respecto a la recompensa de los preceptos que dicen en nuestra porción, la segunda porción que vamos a leer este Shabbat. Dios dice que si ustedes los judíos van a ir en mis decretos, van a hacer mis decretos, van a cumplirlos, les voy a dar la lluvia en su tiempo, y explayadamente dice con los detalles de la recompensa, de los preceptos, que la mayoría son cosas materiales. La Torá y los comentaristas hablan de todas las cosas físicas, materiales que Dios nos va a recompensar, ¿sí? Y sabemos que lo principal cuando venga Moshiach, hoy por hoy, es la cosa de lo principal, el ser humano está metido en lo físico, en lo material. Cuando venga Moshiach nos vamos a dar cuenta de la verdad se va a revelar, y todo el mundo se va a dar cuenta que lo material no le llega ni a los talones de lo espiritual. Entonces, la misma pregunta un poquito diferente, ¿sí? Va a haber un cambio total, porque en este momento estamos muy metidos en lo material. Claro, entonces lo principal dice que la recompensa principal seguro que va a ser lo espiritual, no lo material. Entonces, ¿por qué la Torá dice
que habla tanto de todo lo material, que vamos a tener estos frutos y todo eso, ¿sí? Los comentaristas explicaron, de acuerdo al Rambam, al Maimónides, que todas estas promesas en nuestra porción de Parshas Bejukotai no es lo principal de la recompensa buena que vamos a tener, sino que dicen que, de acuerdo al Rambam, que lo que se refiere a nuestra porción no se refiere a lo que va a pasar cuando venga Moshiach, se refiere a la cancelación de todos los obstáculos que tenemos para servirlo a Dios. Hoy en día tenemos una serie de obstáculos que pasan específicamente por lo material. La falta de dinero, el hecho de que una persona tiene que ir a trabajar y nos cuesta, y una persona incluso tiene que a veces que por más que tenga esté estresada, que no llega a fin de mes, o durante toda la historia del hambre, hubo guerras, hubo enfermedades, Dios prohíba, un montón de cosas. Todas esas cosas obstaculizan el servicio a Dios. Una persona tiene que servirle a Dios con alegría. Y es más todavía, no solamente con alegría, si una persona no tiene tiempo, a veces tiene que trabajar mucho, uno se quiere dedicar a todas las cosas, ni siquiera el viernes a la noche una persona llega a veces a la casa, Dios prohíba, a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que llegar antes de Shabbat, antes de su culto, una persona tiene que llegar, bañarse. Eso es lo que un judío ortodoxo hace. Entonces eso no se refiere a la recompensa, sino que se refiere a todas esas, lo que llamamos recompensa realmente es solamente una cancelación de los obstáculos, de todas las cosas negativas. A eso se refiere la Torah, ¿sí? Pero por supuesto dicen que lo principal va a ser la recompensa, porque cuando venga Mashiach es la recompensa espiritual, ¿sí? Rabini, si nadie va a trabajar y todo el mundo va a estudiar, el Mesías va a sostener el país. Bueno, hay varias maneras de entender lo que va a pasar. Primero, que las máquinas, la inteligencia artificial está copando todo el mundo. Estamos empezando. Entonces ya los seres humanos nos vamos a poder dedicar libremente a todo lo que Dios quiere, y las máquinas van a hacer nuestro trabajo por nosotros. ¿Ok? Entonces lo principal de la recompensa no está escrito, casi no, que sabemos que va a ser lo espiritual. Pero de acuerdo, eso se acorta a ciertos opiniones. De acuerdo a otros comentaristas, habla de todas las cosas que van a pasar. La recompensa se refiere a la recompensa al cumplimiento de los preceptos y el estudio de la Torah. Entonces podemos decir que la razón de la recompensa que habla el versículo es principalmente promesas materiales, físicas. Se entiende entonces por qué, volvemos a la pregunta de antes, si todos los preceptos son la pregunta que tenemos que hacer. Hagamos otra pregunta para contestar la primera pregunta. Que estamos estudiando Pirkei Avot, ética de los padres, de nuestros padres, todos los llaves entre mí y Gemal, a la tarde, antes que termine el Shabbat, estudiamos un capítulo de Pirkei Avot. Una de las cosas interesantes que dice ahí, dice que una persona lo tiene que servir a Dios sin recompensa, sin pensar en la recompensa. O sea, sin interés. Sin interés alguno. La persona lo tiene que servir a Dios así como un esclavo sirve a su amo. Entonces, una persona, el esclavo le pertenece al amo. El amo lo compró, ¿sí? Antiguamente había esclavos. Entonces, un judío le tiene que servir a Dios similar a esa manera. Bueno, Dios dice tal cosa y uno se tiene que poner a pensar, si hago esto, Dios me va a dar esto. Eso no es Dice, no lo sirvas al amo, que significa Dios, pensando en la recompensa. Sírvelo como una persona que no lo sirve con recompensa. Aunque si no le digamos, siempre nos va a dar. Por eso es de lado, eso no es lo principal. Uno tiene que servir a Dios sin pensar en la recompensa. Entonces, si uno lo pensó, entonces la pregunta que vamos a hacer antes es más grande aún todavía. No solamente que estamos dividiendo entre recompensa física o espiritual, sino que en absoluto una persona, un judío idealmente, la persona no tiene que estar metida en pensando en la recompensa en absoluto, ni física ni espiritual tampoco. Entonces, ¿por qué dice la Torá? Habla de recompensa, te voy a dar un montón de recompensa, ni física ni espiritual. ¿Cuál es la contestación? La contestación es que cuando una persona, hay momentos en que una persona sí tiene que pensar en la recompensa. En otras palabras, este concepto que dice Pirkei Avot de no sirvas a tu amo, a Dios, pensando en la recompensa, es un nivel muy, muy elevado. Es verdad que todo judío tiene que anhelar llegar a ese nivel, eso es verdad. Sin embargo, la gran mayoría de judíos no estamos en ese nivel. De hecho, el Rambam dice que a los niños
y a cierta gente que no conoce, no es muy conocedora de la Torah, esa gente uno lo tiene que educar. El maestro, la persona lo tiene, ¿de qué manera? Una de las maneras de incentivar al niño o a la gente que no conoce, es justamente diciéndole al niño, lo dice, si estudias esto te voy a dar un caramelo, por ejemplo. Y está bien, no está mal, la Torah lo entiende, lo comprende y está perfectamente hacerlo. Obviamente que no es lo ideal, eventualmente el niño crece y la persona llega, pero verdaderamente ¿quién llega a un nivel de servirlo a Dios sin pensar en ninguna recompensa? Son muy pocos nada más. Estamos hablando de tzadikim, incluso gente que sabe mucho Torah, también está pensando en cómo llega a fin de mes, cómo voy a mantener a mi familia, ¿sí? Entonces, así entonces es con respecto al contenido así como dijimos entonces, que hay una diferencia entre que la mayoría de gente, está bien que una persona piensa en la recompensa, de hecho la Torah dice que ponte siempre a estudiar Torah, por más que sea no por la razón adecuada. Eventualmente vas a llegar a la razón adecuada, que es solamente hacerlo en pos de Dios nada más. Pero al principio puedes estudiar Torah sin ningún problema. Si por más que tenga la persona de gente que quiere estudiar Torah, ¿por qué? Porque Dios lo va a recompensar. Voy a ser más inteligente. Eso no es la razón ideal por la cual no se tiene que estudiar Torah. Sin embargo, la Torah misma nos dice, estudia Torah. Eventualmente vas a llegar a estudiar Torah. Por más que lo hagas con la razón adecuada al principio, al final vas a llegar a estudiar por la razón adecuada. Entonces, lo mismo es con respecto a esta promesa que la Torah, así podemos contestar, quizás, lo que dice la Torah, de todas estas promesas de la recompensa física que van a ocurrir cuando venga Mashiach. Que cuando venga Mashiach, Dios nos diría solamente que lo principal, sabes que cuando venga Mashiach vamos a recibir solamente las recompensas espirituales. No te pongas a pensar en lo espiritual, en lo físico. Entonces la gente hoy en día vivimos en un mundo material, y por más que es verdad que la recompensa principal va a ser lo espiritual, pero eso no sería ningún incentivo hoy en día, porque todos estamos metidos en un mundo material, ¿sí? Con respecto al futuro venidero, dice que seguro que va a haber un montón de maravillas, de milagros, específicamente en lo espiritual y en lo material, pero incluso en lo material también. Pero no todo el mundo, incluso cuando llegue Moshiach también, no es que todo el mundo viene Moshiach ya mismo ahora, y no es que todo el mundo cambia en un instante, nos transformamos todos en tzadikim justos perfectos. Va a haber una transición. Seguro que todas las cosas cambian, van a empezar a cambiar y muy rápidamente, pero va a haber algo que va a ser de manera paulatina también. Significa que incluso al principio, en la era mesiánica, viene Moshiach, nos lleva a todos los judíos a Israel, empezamos a hacer construimos el templo. Sin embargo, en ese momento también va a haber gente que va a sentirse que necesita ese incentivo de lo material, de la comida rica, del dinero, de todo, porque todavía vamos a estar metidos en un mundo físico. No es que de repente todo el mundo se transforma como ángeles o así. Pero de esta explicación que estamos diciendo, no, la verdad, si lo vemos más profundamente, no se puede, hay que empujarla. No por más que suene muy bonita toda esta explicación, podemos dar una explicación mejor aún todavía. La porción esta de Jukotai, que vamos a ver este Shabbat, la segunda porción, que es Jukotai, así como todas las otras porciones de la Torah que hablan de la seguridad que Dios nos da de la recompensa de los preceptos que vamos a cumplir, que Dios nos va a dar cuando venga Mashiach, están dichas para todo judío. No están dichas solamente para los grandes tzadikim o para las grandes personas. La Torah habla de todos los judíos. Si habla de todos los judíos, entonces dice que todos los judíos tenemos que llegar a ese nivel. Por más que hoy en día no estemos a ese nivel, sino que una persona... ¿Ah? ¿Quién? Ok. Y a pesar de que una persona seguro que una persona tiene que estar metida en lo espiritual, sin embargo, la persona, hoy en día necesitamos lo físico, sin embargo, la persona tiene que tratar de acceder a eso.
Por un lado, la Torá nos tiene que decir que está bien que te metas en lo material, porque son material para incentivarnos, pero al mismo tiempo la persona, si la Torá nos enfatiza que lo principal es la recompensa material, entonces nos vamos a quedar en eso. Entonces la Torá tendría que decirnos, por un lado, sí vamos a tener cosas físicas, materiales, pero eso no te preocupes, que lo principal va a ser lo espiritual, y eso no parece, no se entiende bien eso, ¿sí? Esto y más todavía dice, en la explicación del versículo que dice, si Dios en el comienzo de la segunda porción que hemos leído de Shabbat, dice Dios, si van a ir en mis decretos y en mis preceptos, mis preceptos los van a cumplir, lo van a hacer, dijeron nuestros sabios, que una persona tiene que no solamente cumplirlo con lo que Dios quiere, sino que la persona tiene que trabajar arduamente, se tiene que esforzar. Una cosa es hacer lo que Dios quiere, otra cosa es que la persona se tiene que esforzar para hacer lo que Dios quiere. Rabino, perdón, Sí. esa transición que tú estás hablando no dice si esa transición va a ser días, meses o años. No me fue fácil, Shloime. Tuve que llegar a un trato. Ok. Entonces, gracias. Alguien que me acompañe a traer las bebidas. Ok. ¿Sí? Diego, vení. Y ahora repartimos, ¿sí? Al final, claro. Ahora repartimos. Ok, entonces, ¿esto es todo de leche? ¿Preguntaste si es de leche o no? Preguntá si es lácteo o si es de carne, Para por favor. necesitar platos para ensalada, tenedores y cuchillos. Ok, entonces, ¿qué significa que una persona tiene que cumplir con las tiene que se tiene que esforzar? Que no está hablando de la gran mayoría, si la gran mayoría de los judíos lo cumplen, empezamos a cumplir, somos como niños. Existen los tzadikim, los justos, las personas que se esfuerzan, y por otro existe el resto del pueblo de Israel. Entonces, verdaderamente está hablando de, la Torá está especificando, que no estamos hablando para todos, la Torá habla de todos los judíos, pero todo judío se tiene que esforzar. Hasta tal punto que se tiene que esforzar, todo judío tiene que llegar al nivel de un tzadik. En la práctica no hay, ni está bien que no haya, pero la Torá enfatiza, nos incentiva que tenemos que llegar a ser un tzadik también, ¿sí? Lo importante es llegar. Eso va a ser lo difícil. Y específicamente, de acuerdo a lo que significa la palabra Bejucotay. Bejucotay significa, por un lado significa mis decretos, dice Dios. Si ustedes van a ir en mis decretos. Pero sabemos que la palabra Jucotay también significa grabar, que esté engrabado en algo. Así cuando algo está engrabado en algo, entonces que así también entonces esté grabado dentro de uno también, todo el cumplimiento de los mitzvot y todas las cosas, ¿sí? Significa que una persona tiene que estar metida, no solamente como cuando uno escribe algo, sino que cuando una cosa es escribir significa que la tinta está sobre el papel. Un nivel más elevado es que la letra está grabada en la piedra, tallada. ¿Qué significa que está tallada? Significa que es parte de la piedra o de la madera, donde está grabada. Cuando uno está escribiendo la tinta es algo adicional al papel. Con el agua se puede borrar. Se puede borrar, por más que haya tinta que no se borra, es otra cosa. No se borra. Pero por más, a veces es una cosa que no se borra. Otra cosa es parte de la madera o es parte de la. Lo mismo es acá, cuando dice la Torá que si en mis decretos van a ir, la palabra decreto significa tallado, esculpido, grabado, que esté grabado dentro de nosotros. Si en mis decretos, eso significa que una persona tiene que meterse el judaísmo dentro de uno mismo, grabado como si una persona estuviese grabando algo en la piedra, ¿sí? Entonces, seguro que estamos hablando de un nivel no fácil para todos. Si es así, entonces no podemos decir que entonces que se refiere solamente a las promesas físicas solamente, porque las promesas físicas, si estamos hablando de que se refiere a
cosas físicas, dijimos que es para gente que no está en un nivel, que no trabaja muy duro en la Torah. Ahora estamos diciendo que no, que sí se refiere a si van a ir en mis decretos, significa que uno se va a tener que esforzar hasta que penetre dentro de uno. Es exactamente lo opuesto que dijimos antes. Si la Torah se refiere a todos los judíos, pero se refiere al nivel de los judíos justamente, que después que se esfuerzan, nos esforzamos mucho, llegamos a ser un tzadik. Entonces vuelve la pregunta que estamos diciendo antes, que ¿por qué la Torah entonces habla de profecías, de promesas físicas, materiales? Si verdaderamente van a ser, todo el mundo va a estar a un nivel espiritual, si se va a esforzar. Cuando no se esfuerza en llegar a lo espiritual. Entonces la contestación es la siguiente. Dice la Torah que la Torah es tu vida y la luz de tus días. Y su explicación significa que no es que la Torah trae vida a la persona en este mundo, en el mundo venidero, sino que la Torah es la vida de cada uno de los judíos. No solamente cuando venga Moshiach. Incluso a un judío en el cual la Torah quizás la persona no lo ve como la Torah, pero la Torah, el judaísmo, básicamente es la vida de cada uno de nosotros. Es la esencia, lo llevamos en el alma todos los judíos. La persona está dividida en tres partes: cabeza, cuerpo y pies. El cabeza, el torso y los pies, ¿sí? La cabeza es el lugar donde están los poderes más grandes que tiene el ser humano. El intelecto, habla y acción. Es lo principal, exactamente. Incluso también los sentidos de ver, escuchar. El cuerpo es el recipiente para los sentimientos. Los pies, que es el nivel más bajo de todos, ahí se encuentra solamente, la persona lo usa para ir, para que lo lleve a un lugar, que es la fuerza más baja que la persona tiene. No se reconoce lo que la persona es ahí. Porque los animales también tienen pies. Los mismos pies que nos llevan a hacer algo, los animales también, los mismos pies los llevan a hacer. Si no se reconoce. Cuando estamos hablando del cerebro o el corazón, ahí sí se reconoce la diferencia que hay entre el ser humano y el resto de las criaturas, ¿sí? Todo esto con respecto a los poderes individuales del ser humano. Pero cuando estamos hablando de la esencia del alma de todos los seres humanos, que está por encima de las fuerzas individuales particulares de cada uno, encontramos que todo el cuerpo es exactamente idéntico, tanto la cabeza hasta los pies. Tanto de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque el alma llena al cuerpo de la misma manera. Cuando estamos hablando de las fuerzas individuales particulares de cada uno, hay diferencia entre el corazón, la cabeza y los pies. Cuando estamos hablando del alma, de la esencia del judío, el alma se mete en todo el cuerpo de la misma manera. ¿Por qué? Dice, porque una cosa es el punto que está específicamente cuando el cerebro le da una orden al pie que vaya a un lugar, o el cerebro le da una orden a la mano que agarre algo, que toque algo, que no toque algo. Ahí estamos hablando de algo individual, algo particular. Cuando estamos hablando de que el alma se encuentra, la esencia del alma está por igual, tanto en la cabeza, la vitalidad se encuentra tanto en la vitalidad como está en los pies también. Es la misma sangre, es la misma, está por todos lados, ¿sí? Más aún todavía, la prueba que la esencia del ser humano está por todos lados, se revela no solamente en las fuerzas, en los poderes más elevados que tiene la persona, sino que específicamente en los lugares más bajos. En otras palabras, si vemos la parte externa de cómo funciona el ser humano, la división de los miembros del cuerpo, el más alto de todos es la cabeza, el más bajo de todos es los pies. Cuando estamos hablando de la esencia de la persona, la vitalidad de la persona, vemos que los pies están igual por todos lados, y los pies incluso llegan a tener más vitalidad, expresan mejor la intención del alma más que la cabeza. ¿Cómo vemos esto? Creo que es muy importante unos buenos zapatos. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Y ahí está el equilibrio. ¿Ah? Ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Pero acá el Rebbe da otro ejemplo, no solamente el equilibrio, es que no queda otro ejemplo. El equilibrio no está en los pies. ¿Dónde está en la cabeza? La cabeza. Claro, la cabeza es la que da exactamente. Pero por eso el Rebbe da otro ejemplo.
El Rebbe dice, por ejemplo, cuando la persona está alegre, la alegría se expresa mejor en la cabeza, en el torso o en los pies. ¿En la cabeza? No, en los pies. Cuando una persona, vos sos un doctor de pies específicamente, tenés que saber. La cabeza es la que manda. La persona puede, seguro que todo proviene de la cabeza, todo está más enfatizado en la cabeza, seguro que sí, el corazón. Pero, ¿cuándo uno puede darse cuenta que la persona está con más alegría? Si yo me pongo a pensar, tengo un sentimiento de alegría, lo puedo tener dentro mío, pero no necesariamente alguien se va a dar cuenta de eso. Quizás lo voy a sentir. Si me pongo a cantar, sí, se va a notar a un cierto nivel de regocijo, de alegría. Pero si me pongo específicamente a bailar, O saltar. a saltar de alegría, Es el máximo. es el más. Ahí es que no hay ni la más mínima duda de que no solamente yo, sino que todo el mundo alrededor mío, a nadie le va a caber ni la más mínima duda de que esa persona segurísimo que está súper alegre. Significa que, ¿por qué? Porque estamos hablando del alma. El alma está conectada, específicamente se revela en lo más bajo, en todo el cuerpo, en la cabeza, pero más que nada, ¿dónde es más visible el alma? En la parte más baja de todas, que son los pies, ¿sí? Y una de las más importantes. De acá se entiende entonces que la Torah es nuestra vida, revelación, donde se expresa que la Torah es nuestra vida, específicamente cuando la Torah tiene un efecto y tiene una influencia no solamente en los temas espirituales, temas muy elevados, sino que incluso en los temas físicos, materiales, que tienen que la recompensa, si una persona, digamos, está estudiando, se la pasa estudiando Torah, una persona muy sagrada, con varios judíos, ¿sí? Sin embargo, cuando una persona, además de estudiar Torah, conoce mucho, en las cosas más bajas, ahí se da cuenta. Hay un concepto en la Torah que dice el servicio Shimush Tamid Jajomim. La persona puede aprender más de un sabio cuando ve las cosas, cómo ese sabio se comporta en la práctica físicamente, más que en su estudio. Cuando vemos que un sabio se la pasa estudiando, ahí no se percibe tanto la grandeza de él como en las cosas que él hace. Cuando lo vemos que un gran sabio cómo come, cómo se va a dormir, en las cosas más bajas, más materiales, ahí se puede aprender más de uno, podemos llegar a entender la grandeza, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque la esencia se revela más que nada en la parte más baja. Con respecto a lo que estábamos, pero entonces conectémoslo con lo que estamos diciendo recién, la recompensa del estudio de la Torah en pos de Dios solamente, no es solamente que una persona va a tener el mérito de llegar a las cosas más elevadas espiritualmente, porque ahí no se expresa todo lo más grande que es Dios. Cuando se ve que la recompensa es algo, obviamente, si la persona estudia Torah, entonces Dios le va a dar la recompensa espiritual también. Pero cuando se le dan cosas, Dios nos da cosas materiales, recompensas materiales específicamente, por todo el cumplimiento del judaísmo que hicimos. Y la Torah dice, Dios nos dice, te voy a dar lluvias en tus tiempos adecuados y todo lo material también. Entonces ahí es reconocible que la Torah, las mitzvot, el judaísmo, no son solamente algo abstracto, sino que tiene el poder que cubre todo lo que la persona es. Porque llega incluso a lo más bajo de todo. La Torah es toda su vitalidad. Si puede decir, la Torah tiene el poder llegar no solamente a darme inteligencia, a ser una persona, sino que me llega incluso a dar dinero y cosas más bajas. Significa que Dios tiene el poder y el judaísmo tiene el poder llegar, me penetra completamente todo lo que yo soy. ¿Sí? Y eso trae una ayuda en todas las cosas materiales de este mundo físico también. La razón de que la Torah es la vida de la persona, y de acuerdo como que la Torah y Dios son una sola cosa, la Torah es lo mismo que Dios, y así como Dios es la existencia verdadera, lo único que existe es Dios, del cual todas las otras cosas que existen provienen de Dios solamente, nada más que de Él. Y de Él provienen todas las virtudes, todas las cosas buenas que existen en toda la creación. Así es con respecto a la Torah también. La Torah es lo que trae el bien y la ayuda en todo lo espiritual y en todo lo material también.
Que una persona se dé cuenta que Dios está oculto, eso es otra cosa. Pero la Torá básicamente es el origen de todas las cosas buenas que existen. Materiales, espirituales y materiales también. ¿De acuerdo que sale? Que justamente lo opuesto, específicamente cuando estamos hablando de recompensa física material, ahí está enfatizado más que la Torá es justamente está grabado dentro de uno. Si la persona lo sirve a Dios y vemos que la recompensa es solamente la persona, estudié mucho Torá, entonces Dios me va a dar una gran alma. Es buenísimo, es excelente, me encanta. Pero no se reconoce tanto que yo me metí tanto, mi alma está tallada, metida, es parte como la letra es parte de la piedra o de la madera. Ahí no se reconoce que mi alma es parte del judaísmo, no está grabada. Cuando Dios me daba, ¿sabes qué? Porque todas las cosas buenas que existen te voy a dar la mejor comida. Entonces eso significa que la persona, incluso lo más bajo, estoy tan, ¿cómo se dice? Grabado, tallado, no es la palabra exacta. Soy parte de, la Torah es parte de mí, yo soy parte de la fusión. Compenetrado. Estoy tan compenetrado con el judaísmo, que incluso las partes más bajas, más físicas, esas son parte de mí. Eso solamente cuando Dios nos da cosas físicas, materiales. ¿Sí? La Torá está conectada con nuestra alma, o depende de nosotros. Está conectada, pero nosotros tenemos que revelar esa conexión. Nosotros hacemos una sola cosa con la Torá, pero tenemos que revelar esa conexión que tenemos. De acuerdo a todo lo que dijimos recién, se explica la conexión de todas las profecías estas que dijimos, físicas específicamente, la recompensa física, de los versículos que mencionamos antes, con respecto al futuro venidero, que en el mismo día que una persona plante, vamos a tener los frutos, y en el futuro la tierra de Israel va a sacar tortas y pasteles y la ropa también, todo eso, porque específicamente ahí simboliza lo más sublime, la perfección absoluta de los judíos en el cumplimiento del estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Ahí es que vamos a ver cómo somos una sola cosa. Cuando esto en el momento que ahora llegamos, solamente las personas llegan de una manera que tienen que esforzarse para estudiar Torah, y pasa el tiempo y tiene que pasar para cosechar algo, tiene que plantar y tiene que haber mucho esfuerzo hasta que los frutos salen. Una persona puede cosechar los frutos tanto en el pasto como en los frutos también del árbol. No es solamente por todo esto, no es solamente por el pecado original que Adán y Java pecaron ahí, comieron del fruto y por eso ocurrió esto. No es solamente por eso, sino que la tierra verdaderamente dice que la tierra fue maldita porque y dice, con el sudor de tu frente vas a comer el pan también. Sino que el tema específicamente, el tema de lo físico del mundo, no es, por cuanto que la persona que estudia Torah y cumple las mitzvot de la manera adecuada, entonces se le va a dar, le tiene que llegar todo lo físico que necesita y le tiene que llegar enseguida. ¿Por qué? Porque uno es un reflejo del otro. Cuando hoy en día la cosa tiene que pasar con un esfuerzo, tiene que pasar mucho tiempo, es porque hay una barrera entre los que las cosas son y los que las cosas parecen ser. Cuando yo estudio Torah, todo el mundo tiene que estar, yo me tengo que recibir enseguida, no me tengo que esforzar en absoluto, porque soy parte de eso. ¿Qué significa que existe trabajo? Trabajo significa que para llegar a obtener mi recompensa, una persona trabaja. De acuerdo a lo que trabaja, le dan la recompensa. Significa que la recompensa es algo diferente al trabajo. La verdad es que no es así. Todo lo único que existe es Dios solamente, la teoría de Dios, y nosotros somos una sola cosa. Si es una sola cosa, entonces automáticamente, cuando yo estudio Torah, automáticamente la comida que yo como y todas las cosas que uno hace son parte de ese estudio de la Torah, no son dos cosas separadas. Como dice la Torah, la recompensa de la mitzvah, del precepto que cumplo, es la misma mitzvah. No son dos cosas separadas. Una persona está pensando en la recompensa que uno va a obtener. La recompensa es lo mismo que uno es el estudio de la Torah que uno está haciendo, es la misma recompensa. Por consiguiente no puede haber ninguna interrupción, no puede haber ningún esfuerzo en eso. Es parte de lo mismo que la recompensa y el trabajo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto es la novedad que va a ocurrir en el futuro venidero en los días de Moshiach.
que no va a haber ninguna interrupción entre el trabajo el crecimiento de las plantas físicamente, materialmente, porque en el futuro todas las cosas físicas van a estar completamente fusionadas con su raíz espiritual también. Nosotros tenemos una recompensa aquí en la sinagoga, porque venimos a las clases y nos recompensan y nos dan dinero. Es una recompensa, ¿o no? Que nadie escuche. Sí. Pero No se alegra. la mejor es la autorrecompensa. De la Torá y Gracias al rabino aquí. sí. Entonces, la diferencia que hay entre el trabajo de una manera que uno está grabado, que se fusiona con el judaísmo en este momento, y la novedad que va a haber en el futuro venidero, se entiende de acuerdo a, como dijimos antes, cuando uno graba, talla algo en una piedra, de un lado al otro lado, de un extremo al otro, como está explicado. La diferencia de las letras grabadas en una piedra preciosa, que las letras son parte de la piedra, como dijimos antes. Cuando uno escribe con tinta sobre un papel, podemos decir que por un lado, los conceptos que las palabras que uno escribe revelan un concepto. Una persona estudia Por otro lado, podemos decir que la tinta está ocultando lo que la piedra es. La tinta no deja ver lo que es la piedra. Obviamente que es bueno, pero lo que me importa a mí es el concepto, lo que está escrito, no a dónde lo escribo, ¿sí? Sin embargo, la esencia de la cosa es la piedra. Cuando una persona, en vez de escribir sobre la piedra, estoy tallando sobre la piedra, significa que el concepto mismo es parte de la esencia de la piedra. No son dos cosas separadas. Lo mismo es con respecto en las tablas de la ley. Vamos a tener Shavuot ahora. En 2-3 semanas viene la festividad de la entrega de la Torá. Y sabemos que cómo eran las tablas de la ley. Primero, que no son, como mucha gente cree, que son 2 tablas redonditas arriba, sino que eran 2 cubos. Son 2 cubos perfectos, gigantescos, ¿sí? 2 cubos de zafiro, 2 cubos gigantescos. Y los cubos, las tablas, los mandamientos estaban grabados de un extremo al otro. En todos los lados de las tablas de la ley estaban grabados todos los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué estaban grabados? Justamente para indicar este concepto, que la Torá es parte de eso. Esa es la manera que una persona tiene que meterse en el judaísmo. Tiene que compenetrarse tanto con el judaísmo, que judaísmo y uno es lo mismo, porque en esencia es lo que somos. No es que uno tiene que hacer un esfuerzo para sacar algo que uno no es. Uno verdaderamente todo judío es, y eso se va a revelar cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach, por eso está escrito que no va a haber más ningún esfuerzo. No es que la persona se va a tener que romper el marot de la cabeza, pero no puedo entender que tengo que trabajar. No va a tener que trabajar nada. Hay cierta gente que sí, pero eso es otro. Vamos a explicar en otro momento. Pero en general la gente va a entender los cosas, porque se va a revelar lo que nuestra esencia es. Cuando nuestra esencia es, así como es alguna persona, que esa gente que nace superdotada, chico prodigio, que apenas que uno nace, ya a los pocos años ya todo le sale fácil, ¿sí? Similar a eso, pero muchísimo más que eso. Parecido a esto, pero muchísimo más que eso. Cuando todo el mundo va a entender automáticamente, porque eso es parte de nuestra esencia. Y así también en lo que está grabado en la persona, similar a las letras en las tablas de la ley, que está metido dentro, no solamente que oculta, como la tinta oculta, los conceptos ocultan lo que uno es, sino que al contrario, es parte de nosotros. Cuando la Torá y las mitzvot están grabadas en la persona de un extremo al otro, entonces uno reconoce que toda la esencia, la única esencia que yo soy, es solamente judaísmo. Hoy en día un judío, que dice, una persona, un judío parece como que no es judía, a veces parecemos iguales, la cara, la ropa, hablamos, pero cuando venga Mashiach se va a dar cuenta que la esencia es una sola, la diferencia va a ser gigantesca, a nadie se le va a poder ocurrir, incluso de manera externa. Vamos a darnos cuenta que hay una diferencia gigantesca. ¿Por qué? Porque todos tenemos a Dios dentro de nuestra esencia, solamente judaísmo. ¿Sí? A nadie primero que eso, una de las cosas, a nadie se le va ni remotamente ocurrir pensar, hablar o hacer algo que no es exactamente lo que Dios quiere. Segundo, ¿por qué la persona va a estar en ese nivel?
Porque se va a revelar lo que nosotros somos en esencia. Si lo que nosotros somos en esencia es solamente judaísmo, entonces lo único que vamos a poder pensar, sentir y hacer va a ser solamente eso. Entonces, por eso incluso, pero la demostración de eso va a ser que incluso va a llegar incluso cuando uno come, las cosas físicas van a llegar a tener ese nivel. importancia.